El camino comienza. Mi primera observación. Mi nombre es José María Carballo Velázquez. Mi lugar de origen es la bella población de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca. Soy estudiante de la Escuela Normal Urbana Federal del Istmo, en UFI. Este es mi narrativa con base a mi experiencia vivida en la pasada práctica de observación y ayudantía. Todo comienza una semana antes de mi jornada de observación. Yo ya estaba nervioso por conocer el lugar a donde estaba mi jardín. Así que quise adelantarme y me comuniqué con mis compañeras de brigada para que nos pusiéramos de acuerdo y fuéramos el sábado a comenzar esta primera travesía y conocer ese gran jardín donde nos iba a tocar desempeñar nuestras observaciones. Llega el día sábado 21 de enero del presente año y me levanté a las 5 de la mañana para alistarme y salir con mi papá de casa, ya que como era la primera vez, él nos acompañó. Al salir de casa para tomar el autobús, estaba muy entusiasmado. Llegamos a la terminal y esperamos a mis compañeras que también viajarían. En lo que llegaba una chica a la cual esperábamos, nos adelantamos a comprar los boletos, ya que era la primera vez que viajamos a algo de ese estilo y por nuestra cuenta. Así que no quisimos márgenes de errores. Cabe recalcar que mi padre nos acompañó, pero no intervino mucho. Noté que me dejó desenvolverme a mí y a mis compañeras. Me sentía con una gran responsabilidad, así que en todo momento me mantuve tranquilo y muy seguro de todo lo que hacía. Llegó el momento de abordar el autobús. Ya nos encontrábamos todos y listo, vámonos. Saliendo de la terminal, más o menos a las 8:30 AM, estaba muy atento, viendo el paisaje para tomar como puntos de referencia por donde el autobús transitaba. Reconocía la mayor parte del camino, a donde empecé a conocer y descubrir fue después de pasar el crucero de la Ventosa. Ahí fue donde iba poniendo más atención y miraba mi celular con el Google Maps en todo momento. Por cierto, fue una herramienta digital muy útil, ya que me permitió estar consciente del camino en todo momento y tener una idea, ya que yo ya sabía que nos debíamos de bajar en la desviación a Lagunas. Continuaba el viaje y pasábamos un famoso lugar llamado El Ajal, y más adelante, a unos escasos metros, se encontraba el famoso crucero. Al bajar del sur, notamos una gran dimensión de la carretera. En ese momento dije que sería muy peligroso viajar diario, porque podríamos estar propensos a cualquier accidente. Cuando bajamos, luego estaba un carro de pasajeras, al otro lado esperando. Nos pitó y enseguida levantamos las manos, en señal de vamos para allá. Le comentamos al chofer que nos bajara en el salón o auditorio comunal. Le dijimos que nos dirigíamos hacia el jardín de niños Melchor Ocampo, y el chofer muy amable acertó y nos dijo, ya sé a dónde los bajaré. En el transcurso del camino, pasamos primero por todo Lagunas, y después como 15 minutos llegamos a Barrio de la Soledad. El camino no fue muy largo. Considero que aproximadamente fue en la pasajera como unos 25 a 30 minutos, porque paraba a recoger gente. Lo que sí me generó también mucho de qué pensar es la velocidad en las que viajaban las pasajeras. Van muy rapidito y en el transcurso del crucero a Lagunas y Lagunas a Barrio hay muchos trailers y el sonido era ensordecedor y te dejaba como un miedo de que cualquier cosa podría pasar. Eso me llevó definitivamente a decir que buscaría un lugar a donde quedarme. Al llegar a Barrio de la Soledad, mi primera impresión fue, wow, ya estamos aquí, pasamos lo más difícil. Ya solo quedaba caminar y llegar al jardín de niños. Bajando de la pasajera, nos dijo el chofer muy amablemente, es aquí el salón comunal.
Como tal era un auditorio y se encontraban unas estructuras de metales que desconozco el nombre, pero son como un tipo arado que funcionan para excavar en la tierra. Mientras más caminábamos, más iba viendo acerca de esa comunidad y pude notar que no es totalmente diferente a la población en donde vengo. En realidad, había muchas cosas en común, solo eran algunos aspectos las que marcaban la diferencia. Habían canchas deportivas de béisbol y otra más que estaba en construcción que por los rasgos parecía una de un club de fútbol. Me pareció increíble la magnitud de la infraestructura porque dije, aquí hay una buena inversión económica. Una de las cosas que marcaban la diferencia son las calles. En el barrio de la Soledad, algunas calles eran muy inclinadas y la mayor parte de gente se transportaba en motos y cuatrimotos por la misma necesidad que generan ese tipo de calles. Algo también que cautiva es que no hay excesiva gente en las calles. Son pocos lugares donde existía mucho tránsito de personas, porque el único lugar donde entran y salen carros es la carretera principal donde nos había bajado la pasajera, lugar donde ya nos habían advertido no anden de noche por aquí. Y precisamente por eso es el escaso tránsito de peatones y los pocos carros que transitan allí. Llegando a las puertas del jardín, nos tomamos la sorpresa que entramos del lado equivocado. Era una entrada, pero como la parte trasera, porque la verdadera entrada estaba a la vuelta, que gracias a los trabajadores que estaban ahí laborando en la construcción de la cancha, pudimos saber por dónde debíamos acceder correctamente al preescolar. Tuvimos que dar la vuelta, y cuando tocó llegar enfrente del jardín, vimos una colina alta que teníamos que subir para llegar al portón del jardín. Como primera impresión, a lo que más generó impacto es que la comunidad de Barrio de la Soledad está en construcción en muchas partes. En el preescolar donde está la colina, se nota que lo están preparando para ser pavimentado. Algo muy bueno es que están preservando la estructura natural de su tierra, porque no destruyeron la colina para hacer unas simples escaleras, sino que tomaron la forma de esa colina para en unos posibles meses darle su pavimentada, con sus respectivas barandales, ya que es un lugar muy alto y puede representar un riesgo para los niños que estén en ese jardín. Personalmente me encantó el lugar, el clima, la calidez de su gente, la temática verde gracias a su vegetación y sus mañanas nubladas que le dan un aspecto como de películas y te hacen sentir como un protagonista de algún cuento. El nombre de la comunidad donde me tocó realizar mis prácticas de observación y ayudantía es el Barrio de la Soledad, Oaxaca. Se encuentra ubicado al sureste del estado de Oaxaca y forma parte de la región del Istmo de Tehuantepec y del distrito de Juchitán. Tiene una extensión territorial de 233.48 kilómetros cuadrados. Sus coordenadas extremas son 16 grados con 40 y 16 grados con 54 de latitud norte y 94 grados con 53 y 95 grados con 11 de longitud oeste. Su altitud máxima son de 900 y la mínima son de 0 metros sobre el nivel del mar. La accesibilidad para llegar a Barrio de la Soledad es muy buena. No hubo complicaciones, lo vi de esa manera porque yo no viajaba a diario. Me hospedé allá en una casa que nos prestaron. Por eso no encontrábamos problemas a largo plazo para poder llegar al lugar. Pero en la primera intervención con la llegada a la comunidad no hubo ningún tipo de problema. Todo fue de manera fluida. Barrio de la Soledad cuenta con muchos servicios básicos para poder habitar y tener una estancia confortable. De los servicios que pudimos notar son los siguientes. De entrada, el salón comunal, el DIF municipal, el palacio municipal, luz eléctrica, agua potable, gas LP, servicio de abarrotes, papelerías, vendimias de antojitos, servicios de internet y hasta cafeterías. En Barrio de la Soledad, al ser un lugar con cultura, tienen descendencia mije y se familiarizan con el zapoteco. Esto está presente en el nombre de algunos arroyos y congregaciones en lengua zapoteca. En Barrio de la Soledad predominan las lenguas
indígenas, de las cuales son el zapoteco con 581 hablantes, mije con 87 y zoques con 47. En este municipio, como muchos otros, profesan sus distintas religiones. Barrio de la Soledad y sus habitantes veneran las religiones católica en su mayor parte, pero también la religión adventista, la pentecostés, los mormones, los nazarenos, la luz del mundo y los testigos de Jehová. La situación económica, política y social son un aspecto importante cuando de comunidad hablamos. En Barrio de la Soledad están colocados económicamente de una manera autosuficiente, ya que la mayoría de personas se dedican al comercio minorista, generando todo un ingreso anual de 3 millones de pesos. Políticamente son regidos por un presidente municipal, que está acompañado por el síndico municipal, el regidor de Hacienda, el regidor de Obras, el regidor de Educación, el tesorero municipal y la secretaria municipal. Como en toda comunidad, existen sus reglas y normas. Una de las que pude ver en señalamientos es no orinar en las bardas, en las esquinas, etc. También no se debe tirar basura en las áreas verdes o de conservación. Alterar el orden público o beber de la vía pública, pues está prohibido, porque de ser a lo contrario, serían dispuestos a disposición de la ley municipal y recibirían una sanción correspondiente. La comunidad está abastecida con servicios educativos en niveles preescolar, primaria y bachillerato. Desgraciadamente no cuentan con educación a nivel superior. El grado de escolaridad en el Barrio de la Soledad es muy nulo. De 2.361 personas que sí estudiaron, 365 tienen una escolaridad básica y 633 cuentan con una educación posbásica. La relación que existe en la escuela y la comunidad es importante y notoria, ya que no existiría una sin la otra, porque para haber educación tiene que haber primero sentido de pertenencia a la comunidad, ya que desde pequeño, en el entorno social y la convivencia del día a día, se adquieren aprendizajes adicionales que el que nos dan en la escuela, y juntas hacen un perfecto complemento. Desde mi punto de vista, no existe algo mejor que ser un individuo con cultura y además con un buen conocimiento académico. Un ejemplo de esta relación es algo que presencié en uno de los cuadernos de mis alumnos en el jardín de niños donde me tocó practicar. En su cuaderno habían muchos nombres e imágenes de plantas que tienen usos medicinales. Yo le pregunté a la maestra y me contestó que debido a que en la comunidad existe tierra fértil, no solo se dan las frutas y las verduras, sino que también la siembra de plantas medicinales, a lo cual una de las clases anteriores ellos habían estudiado los nombres de las plantas y sus funciones, plantas que son sembradas en su comunidad. La organización en el Jardín de Niños Melchor Ocampo cuenta en su totalidad con 72 niños, de los cuales 42 son varones y 30 son damas. El ordenamiento para la colocación de estos alumnos en 5 grupos para primer año solo es el grupo A, pero para segundo y tercero es A y B. El primero A cuenta con 15 niños, el segundo A cuenta con 12 niños, el segundo B cuenta con 13 niños, el tercero A cuenta con 13 niños y el tercero B de igual manera cuenta con 13 niños. Cuentan con una directora que también suple las actividades de docente o educadora. Hay una maestra para el primero A y el segundo A, segundo B, tercero A y tercero C cuentan con sus propias docentes, que una de ellas es la directora. También cuentan con una maestra para danza, con un maestro para computación y con un maestro para educación física. Y claro, cabe mencionar que también tienen su propio servicio de niñeras para cuidar cuando los niños van a hacer sus necesidades básicas y estar al pendiente de ellos. La función de la directora es gestionar y coordinar las actividades del preescolar, impulsar la innovación educativa y asegurar el cumplimiento de la ley educativa. En el Jardín Melchor Ocampo, la directora también daba clases, así que hacía doble función, como ya he comentado antes, directora y educadora.
La función de los docentes y educadoras es impartir clases a sus niños según su planeación ya desarrollada. En sus clases podemos encontrar la educación física, las artes, danza, la computación y la educación cultural, que es la que reciben con sus maestras de base. La relación que establecen los maestros con la comunidad se va reflejada en la comunicación con los padres, ya que estos muestran activos. Están al tanto de los niños. Esto lo fundamento porque en mi jornada de observación veía a la hora de la entrada que los papás se acercan con confianza a la educadora y preguntan sus dudas. Y de igual manera, a la hora de la salida, los papás preguntan a la educadora, ¿qué tareas hay? ¿Cómo trabajaron los niños? A lo que la educadora responde siempre con amabilidad y con un gran nivel de detalle para que todos los padres entiendan. Otra relación es que en base a mi experiencia de una familiar que es educadora, los padres de familia han invitado a mi hermana a fiestas del pueblo, con finalidad de que vaya a conocer y ser parte de la comunidad. Eso es algo que a mí me genera mucha intriga y emoción. La comunidad es algo que nos da mucho de qué comentar y sin duda alguna es elemento fundamental de la educación y la comunidad. La comunidad tiene un gran impacto en la práctica educativa. Y esto es porque cuando vamos a practicar no sabemos las condiciones exactas de algún lugar. Por ejemplo, si hay luz eléctrica para poder conectar una bocina, si hay una cancha de concreto para poder hacer actividades físicas, o siquiera si cuentan con salones y mobiliario para poder impartir clases. Y en la práctica y en el labor esto genera implicaciones. Además, muchos están en la docencia, pero pocos saben a lo que van. Y cuando llega el momento en el que conocen el lugar a donde van a tener que quedarse y se topan con la sorpresa de que no hay internet, no hay señal, no hay una casa de lujo, se echan para atrás. Y por eso, pues es que la comunidad impacta en las prácticas educativas. La función de los padres de familia en la educación preescolar es muy importante, ya que estos son uno solo con el educador, ya que el educador imparte conocimiento en clase y el padre en casa debe encargarse del avance y procesamiento de este dicho aprendizaje. Hoy en día existen padres que aún creen que la educación del niño le pertenece y le competece al educador completamente, y no es así. Por eso la función de los padres que yo observé es una participación activa. Cuando los docentes requieren algún tipo de material o algo que sirva de apoyo para alguna clase o actividad, los padres de familia están muy activos y cumplen con esa tarea. Ya que si nos ponemos a pensar, no mandaríamos a un niño de preescolar a comprar solito una papelería. Lo que observé en el funcionamiento del Jardín de Niños Machoro Campo es que la hora de entrada es a las 9 de la mañana, pero no todos los niños son puntuales. En lo que se esperan a todos y lo que van a sus salones, las clases comienzan aproximadamente como unos 10 o 15 minutos después y salen a las 12 p.m. del mediodía. En el transcurso del día se hacen actividades o como se le dice, rituales, en los cuales yo observé en el jardín cómo los maestros de educación física de la Normal de Río Grande, nos tocó practicar junto con ellos, pues ponían rituales de activación en donde ponían dinámicas al ritmo de la música, que funcionaban bien para los niños, agarraran el calorcito del día y así se dieran comienzo con las actividades. El último día de mis observaciones me animé y puse un ritual de activación. Me sentí muy entusiasmado y no me dio para nada de pena, pero no evité o no evitaré decir que sentí un poco de nervios, ya que fue mi primera vez dirigiendo una actividad así enfrente de muchos niños. Presentaba otro ritual todos los días al finalizar la clase, que era una canción de despedida. Esta lo utilicé como dinámica con fin, ya que les dije que si cantaban la canción conmigo todos los días, hasta el último día de clase, se ganarían un pequeño obsequio que yo les llevaría. Y como fue, ellos cantaban alegremente, y cuando llegó el día viernes, tristemente cantamos por última vez la canción, y se ganaron sus obsequios que enseguida les entregué. En mi observación pude analizar ciertas características en los niños del Jardín Machoro Campo, comenzando por la salud. Los niños se encuentran muy saludables, su estado de nutrición es suficiente, no encontré ninguna anormalidad. Por lo siguiente,
Los niños tenían muy buena presentación personal, llegaban muy bien aseados y con sus respectivas medidas de seguridad. Ellos van todos los días acompañados al jardín. A mí me tocó en la semana hacer guardia con la maestra de base para esperar a los niños, lugar donde pude observar que la mayor parte de los niños están acompañados por sus padres. Algunos otros los lleva la tía o el tío, y en otros casos van acompañados por hermana o hermano. Dentro del aula, el desempeño de los casos, a mí me tocó atender al primero A y tenía otra perspectiva. Yo creía que iba a ser muy difícil hacerlos trabajar o que ellos desempeñaran las labores de clase. Pero, oh, sorpresa que me llevé. Los niños del primero A del Jardín de Niños Melchor Ocampo tienen un muy buen desempeño académico a la hora de realizar y entregar las tareas. Y sumado al apoyo de los padres, es muy buena la satisfacción del aprendizaje esperado en el niño. De igual manera, cuando el educador le solicitaba un material, los papás accedían completamente a la ayuda de este. Un ejemplo fue que el día jueves de la semana, la maestra encargó que alguno de sus alumnos llevara una bicicleta para poder realizar una actividad en donde participarían todos los grupos. Esta actividad estaba ligada al tema de los medios de transporte, que era el que estaban trabajando en esta semana y el día jueves era turno de la bicicleta. En el aula de clases identifiqué claramente dos teorías de aprendizaje. Fue el conductismo y el constructivismo. En el caso del constructivismo, la maestra deja que los alumnos sean constructores de su propio conocimiento. Ella cumple en todo momento con su papel de docente, pero rige como mediadora o guía. Y el conductismo lo doy como un ejemplo basado en mí. Yo lo propuse a los niños que si cantaba, y ellos cantaban conmigo todos los días al final de la clase la canción de despedida, hasta mañana, ellos se ganarían un regalo sorpresa que les iba a dar, y por lo tanto eso genera una conducta que como resultado es el aprendizaje.